Regresamos con Salud en RPP. Salud en RPP. Tell me when will you be mine? Tell me cuándo we can share our love. 10:47, amigos, ya estamos de vuelta en Salud en RPP con ese fondo musical. Y la verdad, antes Petepe ya nos dijo de qué se trata. No solamente eso, sino que tiene una sonrisa impresionante. Se emocionó. Increíble, me parece que este estilo le encanta a él. No sé qué pasa, Juan Carlos, o te trae recuerdos de pronto. No, lo que pasa es que Michael Bublé tiene un buen estilo para cantar, ha cantado ha hecho dúos con varios, lo hace bien. Solo que para aquellos que dicen que va a ser el sucesor de Frank Sinatra, ahí no compatibilizamos definitivamente. Pero es un buen canadiense, un buen cantante canadiense. Mira, me parece No, la excelente. productora dice que sí. Bueno, probablemente cuando Frank Sinatra estaba en los 18 años. No hay problema. Pero ¿saben qué, amigos? Esta música, esta melodía que suele relajar es a veces importante y necesaria cuando uno presenta ciertos cuadros de enfermedades reumáticas donde el dolor es insoportable, donde uno ya no sabe qué más hacer para poder sentirse mejor. Y es que hay también terapias nuevas que al parecer podrían ayudar muchísimo en ese sentido. Se trata de las terapias biológicas en las enfermedades reumáticas y hoy conoceremos los pro y contra de estos tratamientos. Sí, por ejemplo, la primera pregunta es, habría que definir primero, si vamos a hablar de enfermedades antirreumáticas, qué es la artritis reumatoide. Sí, y para ello lo vamos a hacer con el doctor Carlos Glave, presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. El problema es las enfermedades reumáticas es un tema que es interesante porque mucha gente cree que reumatismo es una sola cosa. Entonces, las enfermedades reumáticas incluyen cerca de 200 enfermedades, o sea, son muchas las enfermedades reumáticas. La especialidad de reumatología abarca todas estas enfermedades reumáticas. Una de ellas es de la que vamos a tratar ahora, que es la artritis reumatoide, que es una enfermedad muy específica, con características clínicas, de laboratorio y demás. La artritis reumatoide es una enfermedad articular de inflamación poliarticular, con varias articulaciones que se inflaman, pero que tiene además un origen que se llama autoinmune, que afecta principalmente articulaciones, pero puede afectar otros órganos y sistemas. ¿Cuál es la base de esta enfermedad? Es que nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de defensas, se altera por algún motivo que todavía no sabemos cuál es, no se sabe cuál es qué cosa es lo que dispara esta alteración, pero es que pierde la tolerancia inmunológica, que es pierde el reconocimiento de lo propio. Podríamos poner como... Carlos, disculpa que te interrumpa, es como que el propio organismo, nuestros propios soldados de defensa, nos atacan a nosotros mismos. Efectivamente, es como, yo podría decir, nosotros tenemos un perro guardián en la casa que nos defiende de los ladrones. Pero ese perro guardián comienza a desconocernos y comienza a mordernos también a nosotros. Entonces, el sistema inmunológico, por algún motivo, se descontrola y comienza a atacar a nuestros propios órganos y sistemas, principalmente a las articulaciones, en el caso de la artritis reumatoide. Hay otras enfermedades, el lupus eritematoso, por ejemplo, que principalmente ataca más bien a otros órganos y secundariamente a las articulaciones. Claro. La artritis reumatoide ataca principalmente a las articulaciones y produce inflamación, dolor y puede llegar a incapacidad y demás. Eso es lo que sucede. ¿Y cómo es que entra de pronto las terapias biológicas en todo este Ya, problema? entonces justamente este sistema inmunológico significa de que nosotros tenemos un sistema inmunológico que produce, las células de nuestro organismo producen sustancias, producen anticuerpos, producen cosas que se llaman citoquinas producidas por las células, produce factores de necrosis tumoral, es una citoquina, produce interleucinas, interleucina 1, interleucina 6. Eso está conocido, eso está claro. La razón por la cual se produce no se sabe, pero sí se sabe que se produce eso y que está presente en nuestro organismo y atacando nuestras articulaciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando viene un paciente con esta situación? Inflamación de las articulaciones, rigidez en las mañanas, tumefacción de las coyunturas, ¿no? Principalmente en las manos, muñecas, pero cualquier articulación puede ser afectada. Generalmente es de muchas articulaciones, por eso se llama poliarticular, generalmente simétrica, o sea que está en las dos articulaciones, tanto de la muñeca derecha como la izquierda, produce
rigidez de más de 1 hora de duración, etcétera. Entonces con eso uno llega al médico, el médico lo evalúa, lo examina, le hace los análisis de laboratorio y le diagnostica la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué se hace? Se da tratamiento para el dolor y la inflamación. Pero no es suficiente con eso, porque no lo puede tener uno permanentemente con el analgésico, el antiinflamatorio e incluso con dosis bajas de prednisona. Entonces tiene que cortar esto que estamos diciendo, que este sistema inmunológico alterado. Para eso hay medicamentos ya usados hace muchísimos años, metrotexate, sulfasalacina, etcétera, que controlan esto, pero lo controlan a ciegas. Entonces últimamente lo que se ha hecho, se han elaborado, se llama terapia biológica porque son medicamentos, pero que no son de origen químico, o sea, no son estructuras químicas o fórmulas químicas, sino son medicamentos de origen biológico, de origen vivo. Pueden ser animal, pueden ser vegetal, pueden ser humano. Entonces se generan anticuerpos monoclonales, son proteínas que van a cortar estas sustancias que están haciendo el daño. Y eso es la terapia biológica. Correcto. Entonces vamos a ver en quiénes se puede utilizar esta terapia biológica, porque Carlos, existen los famosos medicamentos que van a modificar la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿en quiénes se puede emplear esta terapia biológica? Pero también nos gustaría que participen nuestros oyentes y nos pueden llamar a nuestras líneas saludables. 212-4100. 212-7165. Y la línea gratuita para el interior del país, 0813-1400. Entonces, terapia biológica, ¿en quiénes está indicado? Es decir, en quienes ha fracasado estos fármacos modificadores de la enfermedad, o se puede saltear el paso, es decir, hoy día tú diagnosticas a una persona con artritis reumatoide e inicia la terapia biológica. Interesante la pregunta. O sea, si empieza la artritis reumatoide en la época en que estábamos nosotros en la facultad, no sé si puedo decir lo mismo, Juan Carlos, de ti, Jorge, de repente... Habían 2 facultades en ese tiempo. Bueno, yo no sé, no digo, en el sentido de que nosotros, me acuerdo que las enseñanzas eran que la artritis reumatoide tenía que dársele medicamentos como aspirina, se le daba durante un tiempo prolongado, y después, si es que ya fracasaba esto, recién se le daba los medicamentos que podían modificar el curso de la enfermedad. Bueno, ahora lo que se hace es, lo más importante es el diagnóstico temprano de la enfermedad. Mientras más temprano se pueda mejorar este sistema de alteración inmunológica que hemos referido, es mejor para la evolución del paciente. Entonces, además de los sintomáticos, de los antiinflamatorios, analgésicos y demás, hay que dar inmediatamente estos medicamentos modificadores de la enfermedad. O sea, los biológicos. Los medicamentos modificadores de la enfermedad que hizo Juan Carlos, los tradicionales, metrotexate, sulfasalacina, etcétera. Si no hay una respuesta pronta a estos medicamentos, la alternativa son esta terapia biológica. Ahora, hay una cosa nueva que se llama la medicina personalizada, que es que si hay marcadores que me están indicando que este paciente va a responder al medicamento antifactor de necrosis tumoral o antiinterleucina 6 o etcétera, marcadores biológicos, se llaman marcadores de la respuesta, entonces ahí sí podríamos recién hablar de que inmediatamente, tal luego se hace el diagnóstico, se da ese medicamento para cortar el proceso, pero todavía no estamos en ese momento como para plantearlo como una cosa generalizada. Carlos, tú estás hablando de los quiénes son tributarios, o sea, quiénes podrían recibir el medicamento, pero ¿es necesario esperar una terapia convencional con los medicamentos que has referido, que pasen a veces los meses y que entonces la enfermedad siga avanzando antes de empezar el tratamiento biológico? Probablemente si el paciente tiene un factor reumatoide muy alto, mucha carga inmunológica, sea muy agresiva la enfermedad, podríamos tentar de repente iniciar desde el principio una terapia biológica que le va a cortar el proceso, y sobre todo si es al inicio de la enfermedad. Sin embargo, hay varias observaciones a eso. Primero, el asunto del costo del medicamento. Segundo, de que si bien es cierto, se han probado tolerancia y aceptabilidad y seguridad del medicamento, todavía no tiene los años que tienen los medicamentos convencionales. Y tercero, que hay un grupo de pacientes que a pesar de la gravedad puede llegar a controlarse si se trata inicialmente con los medicamentos convencionales. Entonces el tema es que lo que tenemos que ver es que hay un estudio muy interesante de unos holandeses en que estudia 4 grupos. Un grupo que los trataban con un solo medicamento convencional, otro grupo que trataba con combinación de medicamentos convencionales en forma escalonada, otro grupo que lo trataba con combinación desde el principio y otro grupo que lo trataba con terapia convencional. Los 4 grupos los han seguido y ahora tienen creo como 8 o 9 años de seguimiento. Pero lo más importante es que a los 4 se les hacía un seguimiento cercano, muy muy cercano. Entonces
si fallaba una cosa, pasaban a otra y pasaban a otra, llegaban, o sea, al final se combinaban. O sea, no era un estudio clínico tradicional, sino era un estudio de diseño o de estrategia de tratamiento. Y lo más importante es el tratamiento temprano de la enfermedad y el seguimiento muy cercano. Entonces, si me dices, el paciente lo recibo y le tengo que dar terapia biológica para poder controlarle tempranamente, es posible, pero más importante es el seguimiento permanente del paciente desde el inicio de la enfermedad. Tenemos llamadas ya de Perfecto. nuestros oyentes. Nelly está en Piura y tiene una consulta para nosotros. Adelante, Nelly. Buenos días. Sí, doctor, buenos días y gracias por su respuesta. Buenos días. Quisiera saber cómo es que se debe aplicar este tratamiento para un paciente por más de 30 años con artritis reumatoidea. Y otra preguntita, la última vez que fue al hospital por el dolor que tenía en el hombro, ¿cómo se llama? Le aplicaron 5 milímetros de morfina, no sé si eso estará bien. Gracias, espero su respuesta. Ya, bien, sí, es interesante porque estábamos hablando de pacientes al inicio de la enfermedad. Si el paciente ya tiene 30 años de enfermedad y definitivamente sigue con actividad en la misma y ya se probó seguramente diferentes tipos de tratamientos, ahí sí estaría indicado, sobre todo si tiene parámetros de actividad y de gravedad de la enfermedad, el inicio de alguno de estos medicamentos nuevos que están destinados a controlar ese proceso. Y en relación a la terapia analgésica, bueno, morfina es una alternativa, no lo sé cuál es el grado, probablemente le hayan aplicado, de repente le hayan inyectado de repente cortisona en el hombro. Es una de las alternativas para tratar el dolor, es parte también del tratamiento del dolor, ¿no? Carlos, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, puede producir complicaciones en varios órganos, y solamente pensaba en esta persona que tiene más de 30 años, tal vez ya tuviera complicaciones, no lo querramos a nivel renal, a nivel cardíaco, etcétera. Sí. ¿En ello tal vez sería la principal indicación de esta terapia? No es en ello la principal indicación, pero probablemente sí sea necesario hacerle, el cortarle definitivamente el proceso que va a continuar dañándolo, Claro. ¿no? O sea, ya llegó tarde, seguramente, para un resultado, digamos, como es que el que se consigue al inicio. Es interesante. Antes uno estaba contento con tener a un paciente, ponemos un ejemplo claro, 15 articulaciones o 20 articulaciones inflamadas, le empezábamos el tratamiento y lo teníamos con 2, 3 articulaciones inflamadas. 2 horas de rigidez en las mañanas, estábamos contentos con media hora de rigidez en las mañanas. Ahora lo que tenemos es 0 articulaciones, 0 rigidez y 0 dolor. Eso es lo que tenemos que conseguir como objetivo. Pero eso se consigue en los pacientes que se diagnostican en los primeros 3 a 6 meses. Si ya tiene 30 años, vamos a estar contentos con que no siga avanzando el proceso, ¿no? No llega a complicarse. Que no llegue a complicarse. Perfecto. Claro, de manera que tiene que hacerse un diagnóstico precoz, tiene que hacerse un tratamiento rápido, oportuno, para evitar que esta enfermedad avance tanto como en el caso pues de Nelly, del familiar de Nelly en Piura. Así es. Efectivamente, es sin duda un tema bastante amplio, un tratamiento nuevo, quisiéramos conocer muchísimo más. El tiempo lamentablemente se nos ha Permíteme agotado. una pequeña interrupción. ¿Y qué efectos secundarios puede dar esta terapia biológica? Claro, justamente el principal que hemos ya se puede deducir de lo que hemos estado hablando es que vamos a disminuir también nuestra defensa de lo extraño, Ajá. o sea, de lo que tiene que defender. O sea, puede predisponer a infección. Así es, incluso en nuestro medio la tuberculosis es un tema que hay que tener muy en cuenta, entonces por eso este tratamiento o este tipo de medicamentos tienen que ser dados al paciente indicado en el momento indicado y prescritos por el médico indicado para que haga todas las prevenciones de estas posibles complicaciones que tenga este medicamento, aparte del costo, ¿no? Muy bien, te agradecemos, Carlos, tu No. presencia y nos vamos a los titulares y regresamos con Salud en RPP. Muchas gracias por la invitación. When will you say it's me? Tell me cuando. Tell me cuando. You mean happiness for me.